buenas tardes, bienvenidos de nuevo a las clases para la preparación del teórico específico, de los permisos A1 y A2. Ya sabéis que nos podéis seguir tanto en directo como a través de redes, en Instagram, YouTube o Facebook del RAC, ¿vale? Si recordáis, el tema anterior, el tema que vimos el viernes, vimos parte de la mecánica, ¿vale? Dejamos el tema aproximadamente a la mitad, vimos la parte del motor, lo que era interno del motor, y ahora vamos a ver partes mecánicas o elementos de la mecánica del vehículo de motor hacia afuera. Entonces, de motor hacia afuera empezaremos con la transmisión, que es la encargada de llevar la fuerza o el giro que se produce en el cigüeñal, como veíamos, en el interior del motor, hasta la rueda trasera. Cuando hablamos de transmisión, solemos hablar de transmisión secundaria o de transmisión propiamente dicha. En la transmisión propiamente dicha nos referimos a embrague y caja de cambios, y en la transmisión secundaria es la que lleva el movimiento de la propia caja de cambios a la rueda de atrás de la moto. Entonces, bueno, los elementos que tenemos, ya os digo, en la transmisión propiamente dicha estaría embrague y caja de cambios. En una moto automática prescindiríamos de la caja de cambios, aunque sí que tendríamos un embrague, un tipo de embrague, lo que pasa es que es un embrague que funciona por un mecanismo centrífugo y funciona automáticamente, ¿vale? Es lo que solemos llamar un variador, pero que no deja de ser un tipo de embrague centrífugo. Y luego, en la transmisión secundaria hay distintos elementos. Tradicionalmente solemos utilizar la cadena, es el que más se utiliza, una cadena de transmisión, una cadena con unos pequeños rodamientos, ¿no?, en los eslabones, y tendríamos el cardan y tendríamos las correas. La correa se suele utilizar en motos de poca potencia o de baja cilindrada, aunque algunas marcas también lo utilizan en motos de mayor cilindrada, pero con potencias limitadas, porque a la hora de transmitir grandes potencias, bueno, es una correa, con lo cual flexa, sus dientes son elásticos y no transmite bien la fuerza, ¿no?, la transmisión o el movimiento que proviene del motor. El sistema de cardan es un sistema que se utiliza mucho, sobre todo en motos turísticas, ruteras de gran cilindrada. Bueno, como veremos ahora, el cardan, las ventajas que tiene es su casi nulo mantenimiento. Digo casi porque algo de mantenimiento tiene. Y el más tradicional es la cadena, ¿vale? Entonces, bueno, en cuanto al cardan, como os he dicho, el mantenimiento es muy poquito. Es una transmisión rígida con unos engranajes a la salida de la caja de cambios y otro engranaje que engrana, valga la redundancia, con la rueda. Como son engranajes, deben estar lubricados, por tanto van dentro de un cárter. El cárter tiene un cárter y dentro de él debe haber un aceite. El mantenimiento se limita a periódicamente comprobar el nivel del líquido de aceite, ¿no?, del aceite, y reponerlo. De vez en cuando pues hay que sustituir ese nivel. La correa prácticamente no tiene mantenimiento, más allá de comprobar su tensión, de forma que si la correa se destensa, pues tendremos que tensarla, ¿no? Normalmente el sistema de tensado, aparte que puede llevar unos tensores, tratándose de correas, viene a ser como la cadena, ¿vale? Desplazando la rueda trasera un poquito más hacia atrás, desplazando ligeramente la rueda, eso hace que cambie ligeramente la geometría de la moto, pero bueno, para tensar es lo que tenemos que hacer. En cuanto a la cadena, bueno, como os digo, es la más común. Tenemos un piñón a la salida de caja de cambios y la corona en la rueda, y mediante una cadena, como puede ser la cadena de una bicicleta, ¿vale?, muy similar, transmitimos la fuerza. Mantenimiento, pues bueno, la tensión, periódicamente tenemos que ver que la cadena esté correctamente tensada. Eso se hace actuando según hay varios sistemas de tuerca contra tuerca o excéntricas, pues tirando la rueda un poquito hacia atrás. Tener cuidado siempre de tirar bien en los basculantes de doble brazo, veremos ahora que hay de un brazo y de dos, tiramos un poquito hacia atrás, ¿vale?, hasta que quede tensada. No excesivamente tensada, ¿vale? Siempre apoyándose sobre la suspensión, bajando la suspensión de atrás. La cadena tiene que tener un movimiento entre 1 y 2 centímetros, ¿vale?, que no esté tampoco demasiado tensada. Una cadena muy tensada o una cadena que esté destensada, que tenga mucha holgura, perjudicará los piñones en los que engrana, que es lo que llamamos el kit de arrastre, y puede producir pues, bueno, un deterioro en esos piñones y que periódicamente también tengamos que cambiar lo que llamamos kit de arrastre. Además debe estar engrasada. Una cadena siempre tenemos que tener un buen engrase de la misma, utilizando una grasa específica de cadena. Lo ideal es
pues cada 1000-1500 kilómetros engrasar una cadena. Si está muy sucia, porque hemos ido con mucha lluvia, por terrenos con barro, sucios, con mucho polvo, es conveniente limpiar y engrasar, ¿vale? Hay algunas cadenas que tienen unos retenes en los eslabones, en los rodamientos de los eslabones, y hay que utilizar un spray específico. Os informáis de qué tipo de cadena lleváis y utilizáis un spray adecuado. La forma de engrasar es muy sencilla. La ponemos en el caballete central, se eleva la rueda de atrás y haciéndola girar la rueda, ¿vale?, con una marcha puesta para que la cadena vaya dando vueltas. Incluso hay quien lo hace con el motor arrancado, y poniendo la primera velocidad, la rueda va girando y vamos echando spray directamente en la cadena. Cuidado que no caiga la grasa sobre las ruedas, porque si cae en la goma luego nos podría hacer un patinaje o que tuviéramos algún problema por falta de adherencia, ¿vale? El siguiente punto que nos habla de la transmisión es el embrague. Vamos a ver, en una moto automática ya os he dicho que es un embrague centrífugo, funciona automáticamente para transmitir el movimiento por la transmisión secundaria a la rueda. Pero de forma que cuando yo no acelero nada, que voy a parar, el embrague actúa para que el motor no se pare junto con el vehículo. En los cambios manuales, ya si os acordáis dijimos que el embrague estaba en la maneta izquierda, lo utilizamos nosotros, tensamos nosotros, tiene un elemento de mando que suele ser por cable, aunque bueno, en algunas ocasiones también es hidráulico, como pueden ser los frenos, a través de un líquido. Hay que ver, bueno, pues que ese cable esté bien tensado, esté engrasado, esté limpio y demás, ¿vale? Es importante la tensión del embrague. ¿Por qué? Los embragues de moto son embragues de fricción, como pueden ser los de un coche, ¿vale? Son unos discos, un disco conductor y un disco conducido que mediante unos muelles están apretados, de forma que un disco arrastra al otro, por rozamiento. Cuando yo cojo el embrague lo que hago es separar esos discos, ¿vale? Si el embrague está muy tensado, ¿qué ocurrirá? Aunque yo no coja embrague, no irán bien presionados, harán fuerza contra los muelles, habrá un rozamiento, generarán mucho calor, ¿no?, porque no están bien apretados, hay un resbalamiento de un disco respecto a lo del otro, no está perfectamente arrastrado, entonces se gasta mucho, genera calor, se puede quemar el embrague. Y si está muy destensado, pues ocurre lo contrario, al cogerlo nosotros, no termina tampoco de soltarlos del todo y también hay un rozamiento que genera desgaste, con el cual debe estar siempre perfectamente engrasado. Normalmente los embragues de moto son multidiscos, tienen bastantes discos, no tienen solo 2 discos, sino es una variedad, hay bastantes, 6 o más, y pueden ser en baño de aceite o secos. Si son en baño de aceite, pues cuidado con los cambios de aceite, utilizar los aceites adecuados, ¿vale?, y llevar el aceite en buenas condiciones, además de que alargará la vida del motor, pues también beneficiará al funcionamiento del embrague, ¿vale? Bueno, sobre transmisión, pues esto es lo que básicamente quería comentaros. Una buena limpieza de la cadena, buen engrase, un buen aceite para los embragues en disco, o sea, de los discos en baño y demás. El siguiente punto del que os habla es de dirección y suspensión. Lo pone en el mismo, aunque son 2 elementos obviamente distintos. Lo que pasa es que en una moto la dirección delantera está directamente relacionada con la suspensión delantera, que se suele hacer normalmente a través de una horquilla telescópica, aunque hay otros sistemas de suspensión, pero normalmente es una horquilla telescópica, porque bueno, es un tubo que entra dentro de otro, como podría ser un catalejo, ¿no?, disminuyendo su longitud o al revés, aumentando su longitud, ¿vale? Entonces está directamente relacionado con la dirección delantera, que es la que nos va a orientar pues la rueda de adelante y por tanto la trayectoria del vehículo, o al menos la trayectoria directamente, ¿vale? Luego veremos en técnicas de conducción más adelante que cuando vamos a más de 30 km por hora, 25-30 km por hora, se produce el efecto giroscópico, y haciendo presión en la dirección sin llegar a girarla, la moto podemos orientarla en una otra dirección y cae hacia un lado o el otro. Las motos inclinándolas, obviamente, pues también conseguiremos la direccionabilidad, ¿vale? En cuanto a los elementos que forman parte de la dirección, pues bueno, el manillar, obviamente, que nosotros orientamos para girar, y luego a través de la pipa de la dirección, que es el eje sobre el que giraremos las tijas o giraremos el manillar, y la horquilla telescópica orientamos la rueda, ¿vale? Cuidados, ahora lo veremos, pues sobre todo tenemos que tener cuidado con los rodamientos, ¿vale?, tanto de la pipa de la dirección
como de la propia rueda. En cuanto a la suspensión, obviamente tenemos suspensión delante y detrás. Delante hemos dicho que era por una horquilla telescópica habitualmente, aunque nosotros solo vemos la horquilla, cualquier suspensión está siempre formada por muelles e hidráulico. Hidráulico o el amortiguador, ¿no? El amortiguador, un poco en el mundo de las motos le llamamos el hidráulico. La suspensión es básica, es muy muy importante, porque es la que va a hacer que la rueda esté en contacto permanente con el suelo, en cualquier circunstancia de uso, tanto si hay irregularidades del terreno, baches, está muy rizado el suelo, o cuando nosotros inclinamos la moto, tomamos una curva, la rueda tiene que tener un perfecto apoyo siempre en el suelo, con lo cual todos los movimientos verticales, tanto inclinado como no, lo va a hacer a través de la suspensión, estirando el muelle o encogiendo el muelle, que hace que la rueda siempre esté en contacto, ¿vale?, con el suelo, a pesar de los movimientos verticales que tenga el vehículo. De eso se encarga el muelle. El muelle es el que le da dureza a la suspensión. Una suspensión es más dura o menos dura en función de si es el muelle que tiene, pues es un muelle con mayor o menor dureza, ¿vale? Para cambiar la dureza de una suspensión, físicamente hablando, luego en el argot podemos decir que una suspensión es dura o no según esté regulado el hidráulico, pero cambiamos muelle. ¿Qué es lo que hace el hidráulico? ¿Qué es lo que hace en los amortiguadores? Pues absorber todas las irregularidades o limitar las oscilaciones, los movimientos del muelle, de forma que cuando tú estiras un muelle, al encoger no se queda quieto, sino que rebota, ¿no? Es un muelle. Y al revés, si lo comprimes y luego lo sueltas, pues igual tendrá unas oscilaciones. Para absorber esas irregularidades, esas oscilaciones del muelle, está el hidráulico. Le llamamos hidráulico porque realmente son dos cámaras, ¿vale?, que están conectadas a través de una válvula. Y un aceite o un líquido pasa de una cámara a la otra según cuando el muelle se estira, ¿vale?, o cuando el muelle se comprime. Tiene que pasar en el amortiguador de una parte a otra. Y pasa a una determinada velocidad, más rápido o más lento, ¿vale?, absorbiendo más rápidamente o menos rápidamente esos movimientos del muelle, ¿vale? No me enrollo mucho más. Sabed que actualmente, sobre todo las motos deportivas o las motos ya con altas prestaciones, tienen muchas regulaciones. Podemos regular la precarga, que es... La precarga es comprimir el muelle más o menos, con lo cual lo que nos regula es la altura de la moto. La altura, cuando llevas mucho peso, por ejemplo, como la moto va a bajar mucho, pues le metes más precarga, ¿no?, para que la moto quede un poquito más alta y no me baje tanto. Y además me dicen qué punto va a empezar a trabajar el amortiguador. Y luego puedes regular el hidráulico. Regular el hidráulico es ni más ni menos abrir o cerrar la válvula que permite el paso del líquido, haciendo que la suspensión trabaje más rápida o más lenta. No más dura o más blanda, realmente trabaja más deprisa o más despacio, ¿vale? Eso un poquito sobre lo que serían los amortiguadores. Atrás exactamente igual, tendremos un muelle y tendremos un amortiguador que trabaja anclado en el basculante. El basculante es el eje sobre el que va puesta la rueda y sobre el eje del basculante, pues la rueda puede subir o bajar, ¿vale?, según las irregularidades o las circunstancias que tengamos. Funciona exactamente igual, muelle hidráulico. Vale, aquí tenéis sobre el mantenimiento. Bueno, lo que tenemos que ver son los rodamientos. Lo que tenemos, por ejemplo, pues cogiendo la horquilla por la parte de abajo y moviéndola, vemos si tienen holgura o no los rodamientos. Si algún rodamiento vemos que tiene holgura, pues lo que tenemos directamente es que dirigirnos a un taller a que lo sustituyan. Es muy importante que estén bien engrasados siempre para que no tengan un desgaste prematuro, ¿no?, y no cojan esas holguras. Sobre la suspensión, bueno, una de las cosas que tenemos que vigilar es que no haya fugas de aceite. Recordad que en el amortiguador hemos dicho que hay un líquido que pasa de una cámara a otra, pues tiene unos topes, ¿vale? O sea, unos topes. Tiene para evitar fugas una goma, sobre todo lo veréis muy claramente en la telescópica, en la horquilla, pues que no haya pérdidas de aceite, no tenemos pérdidas de líquido, de que estaría mal. Bien, que estén bien atornillados, estén bien fijadas las suspensiones, tanto a su eje, si tienen bieletas, porque bueno, algunas suspensiones traseras llevan bieletas de progresividad, bueno, pues que estén bien ancladas, que estén bien apretados, ¿vale? Todas las partes de la suspensión. Siguiente punto, del que voy un poquito rápido porque hay bastantes cosas y bueno, luego, si queréis entrar en profundidad, es todo un mundo el de las suspensiones. Yo os recomiendo siempre que el tema de las suspensiones o lo lleve un taller especializado, porque el comportamiento de una moto cambia muchísimo cuando tocamos suspensiones, ¿vale? Entonces
Entonces, siempre que no lo lleven en un taller especializado. Siguiente sistema que nos habla es de los sistemas de frenos. Creo que no hace falta incidir mucho en la importancia que tienen los frenos. Al final son los que van a conseguir parar el vehículo y tenemos que intentar que no lo paren cuanto antes. Entonces, que tener un buen sistema de frenos que consiga parar la moto de forma progresiva, pero si es necesario también de forma rápida y eficaz, en el menor tiempo posible y con seguridad, ¿vale? Los elementos de los frenos, pues tenemos los elementos de mando, ya vimos, en el freno delantero está en la mano, maneta derecha, y el freno trasero lo tenemos en el pie de la derecha, se acciona por el pedal, por el pie. Luego tendremos el cable de mando, si es por cable, en motos pequeñas, motos ya más potentes, motos grandes, solemos tener un hidráulico, por tanto tendremos una bomba con un líquido que debemos de cambiar periódicamente si ha perdido sus propiedades, o a través de una ventanita, de un cristalito que tiene, mirar el nivel de un mínimo y que nunca baje del mínimo, porque entonces no podríamos frenar, porque no mandaríamos impulso al no tener suficiente líquido. Luego tenemos las superficies rozantes, realmente lo que hace que una superficie que va girando con la rueda móvil y otra fija rocen, y ese rozamiento le haga perder velocidad a la parte que gira con la rueda, por tanto a la rueda y con ello al vehículo. Según utilizamos los sistemas de frenos que hay, normalmente hay dos tipos de frenos, o frenos de tambor o frenos de disco. Gastaremos zapatas en el caso de los frenos de tambor y pastillas en el caso de los frenos de disco, ¿vale? El tambor hoy en día está bastante desutilizado, se utiliza muy poco. Solo scooters o algunas motos de baja cilindrada y en la rueda trasera. En la rueda delantera y en motos de gran cilindrada, tanto delante como detrás, se ha generalizado el uso del freno de disco. El freno de disco permite frenadas más progresivas, que dosifiquemos mejor que con un freno de tambor. El freno de tambor es menos progresivo. Además se calienta mucho más, los frenos de disco se calientan mucho menos. Y bueno, pues nos permiten eso, hacer frenadas realmente fuertes y progresivas. Podemos dosificar mucho más la frenada, ¿vale? En cuanto al freno de tambor, hablar muy poco de él, ¿no? La rueda, digamos, lleva un tambor en su parte interior, cilíndrico que va girando con la rueda, y dentro de él van unas zapatas. Cuando nosotros frenamos, lo que hacen esas zapatas, que es una superficie que suele llevar ferodo o algún material con un alto coeficiente de rozamiento, se expande, son frenos de expansión los de tambor. Al expandirse, roza contra la cara interior del tambor, haciéndole perder velocidad, ¿vale? Si hay mucho recorrido de maneta o de pedal, puede ser debido a que las zapatas ya están muy gastadas, por tanto, pues bueno, el sustituirlas. El freno de disco, por contra, lo que tenemos es un disco o varios discos, normalmente, o en la actualidad, sobre todo motos que necesitan una capacidad de frenada alta, llevan doble disco delantero. Además, si os fijáis, normalmente llevan un disco no muy grande detrás y dos discos bastante más dimensionados, 300-320 milímetros de diámetro, delante, para tener una mayor superficie de rozamiento, una mayor superficie de frenado. De hecho, las pinzas, que es la mordaza, lo que muerde el disco para hacerle rozar, pues inicialmente tenían un solo pistón, actualmente pues tienen 4 pistones, incluso 6 pistones, con lo cual conseguimos más presión sobre las pastillas, que es el elemento frenante, y también unas pastillas mayores, sobre todo si utilizamos pinzas radiales. La última generación, digamos, ya son pinzas radiales que nos permiten tener una mayor superficie de pastilla, por tanto de rozamiento. Igualmente las pastillas pues debemos cambiarlas periódicamente, cada cierto tiempo debemos cambiar las pastillas, ¿vale? Sobre frenos, el disco siempre que esté limpio, muchos de ellos están perforados, tienen unos orificios, la mayoría, orificios de ventilación, para que no se calienten en exceso. Esos orificios deben estar siempre limpios. Si limpiáis los discos con algún producto, recordad siempre de no utilizar productos que sean jabonosos, que contengan grasa, porque la grasa podría quedarse en el disco y haría que la frenada disminuyese, tuviésemos bastante peor frenáramos bastante peor, ¿vale? Además, si nos cae grasa, aceite en las zapatas, hay que sustituirlas, o en las pastillas, porque es muy difícil eliminarlo. Hombre, podríamos limarlas o lijarlas para gastarlas y quitarle el aceite que tengan superficialmente, pero es difícil de eliminar.
puede ser que incluso tengamos que sustituirlas, ¿vale? Bueno, un poco eso sobre, así rápidamente, ¿no? Y corriendo sobre frenos. Bueno, un par de cosas. Aparte de que, como os dice ahí, vigilar que os funcione siempre la luz de freno, que advertirá a los de detrás cuando pulsamos maneta o pedal de que estamos disminuyendo la velocidad o frenar. A veces con el vehículo parado, presionar fuerte a tope, tanto pedal como maneta, con mucha fuerza, para ver que, sobre todo si es por cable, que los cables aguantan, que todo el sistema aguanta una presión muy alta, o que no hay fugas de líquido, vigilar las fugas del líquido de frenos. Si nos quedáramos sin líquido, igualmente quedaríamos sin frenos, ¿vale? Son cosas que tenemos que vigilar. Bueno, y sobre frenos, bueno, yo creo que poco más. Vamos así un poquito de prisa, a ver si hoy nos da tiempo a repasar un poco el test, ya veremos. Ruedas. Vale, las ruedas, y dentro de la rueda concretamente el neumático, que ahora hablaremos de las dos partes que tiene la rueda, pero la rueda, y ya os digo, en especial el neumático, es básico en la seguridad si hablamos de una moto. Igual que cuando hablamos de equipamiento dije que lo fundamental era el casco, es importantísimo que invirtamos en casco porque nuestra seguridad. En una moto puedes llevar los asientos más bonitos, más adornos, menos adornos, los plásticos, etcétera, pero la rueda es la seguridad. Pensad que al final ese vehículo que nosotros compramos, que puede tener más o menos potencia, algunos mucha potencia, mucha fuerza, apoyan en el suelo con 4 dedos de goma delante y un palmito de goma detrás. Por tanto, todas las reacciones y los comportamientos de la moto al final pasan por el neumático, pasan por la rueda. Es la que transmite la frenada. Nosotros paramos la rueda, pero para parar el vehículo tiene que parar la rueda. Si tú frenases en hielo o en agua o en aceite muy deslizante, conseguirías parar la rueda, pero la moto se seguiría moviendo, se seguiría desplazando, con lo cual al final es la adherencia del neumático al suelo el que para la moto. Es la que transmite la aceleración. Igualmente, si tú aceleras muy fuerte, en una superficie que resbale, la rueda de atrás dará vueltas patinando y la moto no avanzará. Es la que soporta el peso. Si no, al final, bueno, es el último contacto con el suelo, por tanto, todo el peso que le pongas a la moto lo tiene que aguantar la rueda. Y bueno, así la suspensión en las motos y en cualquier vehículo, la rueda participa en la suspensión. En muchos vehículos hasta un 10% de la suspensión, de todo lo que hemos hablado de los muelles, tal, está determinado o influenciado por la rueda, ¿vale? La rueda suele tener una parte metálica, que es lo que llamamos la llanta, ¿vale? Pues bueno, sobre la que además se montan los frenos, y esa llanta puede ser o bien de radios o de palos. Tradicionalmente se ha utilizado siempre la de radios, ¿no? Son, hay infinidad de radios que van desde el eje de giro pues hasta la parte exterior de la llanta, que deben estar perfectamente tensados para que la rueda no se deforme por los esfuerzos ni por los golpes. Si algún radio se destensa, pues habrá que tensarlo para que mantenga la forma adecuada. Sabemos que está destensado directamente actuando sobre ellos con las manos, ¿no? Intentando moverlos. O bueno, si le haces girar y, bueno, con la punta de un destornillador, por ejemplo, le vas haciendo clink, 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 ¿no? Que vaya haciendo ruido. Cuando algún radio suena de forma distinta, cambia el sonido, es que ese radio no está bien tensado y habrá que tensarlo, ¿vale? Hay que evitar que tengan golpes, deformaciones, porque se desequilibrarán, oscilarán y afectarán pues bueno, al rendimiento dinámico de la moto, que vaya en línea recta bien, o oscile a los lados, o que sea precisa o no sea lo suficientemente precisa, ¿vale? Obviamente las que son de palos, que son de aleación, llevan 3, 4 o 5 palos, ya no llevan infinidad de radios, digamos que son como unos radios muy gruesos, pues no necesitan esa tensión de radios, pero sí que hay que equilibrar las ruedas. Normalmente cuando cambiamos neumático tendremos que equilibrar la rueda. Tendremos que vigilar el eje de giro, que igual, que no tenga holguras. Esto lo haremos, bueno, cogiendo la rueda de atrás y de delante y moviendo el eje, ¿no? Pues viendo que no hay holgura en el eje de giro, que nos podría producir una oscilación y un desequilibrado. En cuanto al neumático, el neumático, bueno, pues es la goma, ¿no? La parte elástica de la rueda. El tema del neumático es un mundo. Yo, si os vais a mover habitualmente en moto, os recomiendo que os dejéis aconsejar por un especialista, porque el mundo de la moto es, en el tema ruedas,
es muy amplio. Hay ruedas de todo tipo, depende del uso de la moto que vayamos a hacer, si es una moto deportiva, un uso cotidiano, las motos de campo tienen unos neumáticos específicos, si vamos a hacer turismo o vamos a hacer más bien una conducción deportiva, varía mucho. Varía mucho tanto por las carcasas como por el grip, ¿no? La adherencia de la propia goma, etcétera. Entonces, bueno, aquí vamos a dar simplemente algún apunte, pero no entraremos demasiado en profundidad. El neumático tiene distintas partes, las más básicas serían banda de rodadura, que es la parte que apoya directamente en el suelo, es la goma que está en contacto con el suelo, por tanto es la que nos da, digamos, de alguna forma directamente la adherencia, en la cual se encuentra además el dibujo para eliminar el agua en caso de lluvia, incluso y también sirve para refrigerar el neumático cuando el aire pasa por el dibujo, pero bueno, básicamente para eliminar el agua en el suelo en época de lluvia. Luego tendríamos los flancos, que es el lateral de las ruedas, lo que levanta desde el suelo, ¿no? Lo que levanta del suelo a la llanta, a la parte metálica. Y tendríamos la carcasa. La carcasa es la estructura interna, digamos, es lo que no vemos. Para darle forma, más o menos rigidez, que se comporte de una forma más dura o menos dura el neumático, sobre todo en frenadas muy fuertes o en aceleraciones bruscas o cuando golpeamos contra una piedra, un bache o cualquier elemento, tenemos una estructura interna que está normalmente formada por una serie de lonas construidas de forma sintética en nylon o, bueno, en los últimos años en monohilo de acero, ¿no? Son de acero. Según esa forma, pues los neumáticos los podemos clasificar según las lonas estén tejidas, pueden ser o diagonales o radiales. El neumático radial alcanza menores temperaturas porque internamente tiene menos resistencia al giro, es más estable a alta velocidad. El desgaste también es más uniforme, pero aguanta muy mal los golpes. Por ejemplo, con las motos de campo, pues el radial no es el más adecuado porque no aguanta bien los golpes y las deformaciones muy extremas del neumático. Eso sería la carcasa. Luego, bueno, también estarían los talones, que es donde engancha la rueda con la llanta. Las ruedas tienen una determinada denominación, porque claro, tenemos que poner las ruedas adecuadas al tamaño de la llanta o al que nuestra moto está homologada. Hoy en día no hay mucho problema, porque al pasar la ITV, a la hora de la homologación, nuestra moto está homologada por unas determinadas medidas y no nos podemos salir de ahí. Aunque existen unas equivalencias, ¿vale? Pero bueno, hay que preguntar en la ITV y ver esas equivalencias, a veces es muy complicado y tenemos que montar las ruedas para las que nuestra moto está homologada. Aquí en vuestro libro tenéis un ejemplo de los números que aparecen. Por ejemplo, podríamos decir que aparece 155, 70, SR 13, ¿no? Serían los números. El primer número siempre es el 155, 180, 120, 90. Es el ancho de la banda de rodadura, en milímetros. Es la cantidad de goma que apoya en el suelo. El ancho en milímetros. El segundo número, 70, es la altura del perfil, ¿vale? Lo que es el flanco que os he dicho. Es un porcentaje, el 70 significaría que es un 70% del ancho, ¿vale? Luego, si aparece la letra R, que os he dicho que aparecía la R, es que el neumático es radial, ¿vale? No es diagonal, es un neumático radial. La S hacía referencia en este caso a el coeficiente de velocidad. Según la velocidad a la que la rueda es segura, ¿vale? Las ruedas están, digamos, diseñadas o están homologadas para una velocidad máxima. Superada dicha velocidad, esa rueda no es que se vaya a desintegrar, pero no cumple sus propiedades adecuadamente y podemos tener problemas graves de estabilidad. Incluso, bueno, la rueda puede llegar a destruirse en un momento dado, si la velocidad es muy elevada. Y eso es un código que funciona por letras. Ahí tenéis una tabla, yo no la voy a repetir aquí, pero por ejemplo la Z hace referencias a velocidades de más de 240 km por hora, o la R hace referencia a velocidades de más de 170, ¿vale? 155 anchura, 70 perfil, S código de velocidad, R radial y por último aparece un 13. El último número es el tamaño de la llanta, por tanto es digamos el agujero o el círculo interior que tiene que tener el neumático para montarlo y se mide siempre en pulgadas. Esto se montaría en una rueda de 13 pulgadas. Luego puede ser que sea una llanta sea una rueda con cámara o sin cámara. Las ruedas sin cámara son tubeless, aparecerán en un lateral de la rueda, me pondrá tubeless y son más seguras a la hora de que no exploten.
Los neumáticos con cámara es más fácil que se produzca un reventón, ¿no? Que explote la cámara por un clavo que entre dentro y pierda el aire. Cuando cambiamos la cubierta, normalmente si la cámara es vieja debemos cambiar también la cámara, ¿vale? Para que no tenga deformaciones o no nos cause problemas. Sobre el dibujo de las ruedas, todas las ruedas de calle deben llevar dibujo. Sabéis que existen slips para circuito, pero que no se deben utilizar en carretera o en vías abiertas al tráfico. Ya no solo porque no llevan dibujo, sino porque los slips tienen que alcanzar una temperatura adecuada. Si no alcanzan la suficiente temperatura, no funcionan bien, no funcionan de forma adecuada y en calle, en circulación normal, es muy difícil o casi imposible alcanzar esas temperaturas. Entonces deben llevar dibujo. La profundidad mínima del dibujo en las ruedas no está establecida por ley, no hay una profundidad mínima. Aunque como en el resto de vehículos, con menos de 1,6 deberíamos haberla cambiado, porque ya es muy poquito y no drenarán agua en caso de lluvia, se producirá aquaplaning, y el aquaplaning en una moto es muy peligroso, es realmente peligroso. ¿Cómo sabemos que el desgaste es el adecuado? Bueno, normalmente dentro del dibujo, en varios puntos, pero dentro del dibujo hay como un reborde, un taquito de goma en el interior del dibujo. Cuando la rueda se va gastando la goma, hasta que aparece y coincide ese reborde que lleva en el interior. Esa es la marca de desgaste. Cuando llegamos a la marca de desgaste, pues tenemos que sustituir la rueda, ¿vale? La adherencia del neumático depende de varias cosas. Una, tener en cuenta si montáis un neumático nuevo, recién puesto, no tendrá buena adherencia, habrá que rodar unos kilómetros, ¿no? 30, 50, 60 kilómetros para haber gastado la parafina, que lo recubre para cuando lo fabrican y que tenga una adherencia adecuada. Importantísimo, fundamental, la presión. No sirve de nada tener un neumático en perfecto estado, un muy buen neumático, si la presión de inflado no es la correcta, no es la adecuada. Entonces siempre medir la presión periódicamente, sobre todo si vais a salir a carretera, vais a hacer un viaje o vais a hacer un recorrido más o menos largo, mirarla y semanalmente se debería mirar. Siempre con las ruedas en frío. Yo os recomiendo también que lo miréis en un manómetro en un lugar de confianza, en un taller especializado es lo ideal. Vale que en las gasolineras hay manómetros, pero los utilizan muchísimos vehículos y a veces no funcionan de la forma más eficaz, digamos, o más adecuada, ¿vale? Sobre la presión, la que os diga el fabricante. Utilizar siempre la presión recomendada por el fabricante. Si vais a ir con pasajero, mucho equipaje, porque vais a hacer un viaje largo, ¿no? Y vais a ir muy, muy cargados, podéis dar algo de presión más, unos 200 gramos más de presión, quizás, pero con cuidado, ¿eh? No sobrepaséis la presión que os dice el fabricante. Es mejor actuar sobre la precarga, como os dije en la suspensión, si vais a llevar mucho peso, ¿vale? Y eso, bueno, así sobre ruedas, rapidito, sin entrar mucho en profundidad. Y luego sobre la conducción económica, pues tener en cuenta que hay muchas cosas que van a afectar a que consumamos más combustible, que gastemos más gasolina. Uno de ellos va a ser la velocidad. Hasta velocidades medias de 90 km por hora, 100 km por hora, el consumo, digamos, es progresivo, es lineal, no gastamos mucho. A partir de 100, 100 y pico kilómetros, así, hablando siempre de velocidades legales, si hablamos de velocidades ilegales, una vez que pasemos los límites, además el consumo se va a disparar. Aparte, bueno, que no debemos ir a esas velocidades, puesto que nos sancionarán y el riesgo que conlleva para nuestra integridad física, ¿no? Luego el peso, una moto muy cargada, con mucho peso, también consumirá más. Además, si la cargas mucho de atrás, se levanta de adelante y el coeficiente aerodinámico es peor, con lo cual hay más resistencia al aire, que es otro de los elementos que afecta al consumo. Poner una pantalla inadecuada, un carenado que no es adecuado para esa moto, una pantalla excesivamente alta, nos puede beneficiar en la protección a los agentes meteorológicos, pero va a hacer que gastemos más, que tengamos un mayor consumo de combustible. Luego el tipo de vía por el que circulamos. Por ejemplo, si vamos en vías urbanas o en autopistas, autovías que discurren dentro de poblado, donde hay atascos, semáforos, detenciones en intersecciones, el parar, arrancar, volver a acelerar va a hacer que gastemos mucho. Una velocidad constante en vía interurbana gastaríamos mucho menos. Si vamos a alta velocidad, en autopista, autovía siempre se gasta más. Bueno, la forma de conducir, nuestro estilo de conducción, una conducción agresiva, el conducir con acelerones fuertes, frenadas violentas, va a hacer que gastemos mucho. Es mejor llevar unas velocidades medias adecuadas y mantener una velocidad adecuada. Y luego el mantenimiento de la moto, una cadena bien engrasada, bien tensada, que no produzca
aparte de daños en el kit de arrastre ni problemas en la transmisión, va a hacer que gastemos menos porque va a haber menos resistencia al movimiento. Un buen engrase del propio motor, para que el motor funcione bien engrasado, ¿no? Que no haya resistencias internas dentro del motor. Sería el último punto. Y para terminar ya hoy, que obviamente el test os invitaría a que lo hagáis porque no nos va a dar tiempo a hacerlo aquí, ya lo iremos repasando en otras clases, el tema de contaminación. Actualmente, sobre todo en Europa, vamos, creo, si no me equivoco, por el Euro 4 a nivel de contaminación, hay unas medidas pues bastante estrictas en cuanto a contaminación. Las motos hoy en día tienen catalizador, entonces en cuanto al catalizador, tener algunas cosas en cuenta, como, bueno, no acelerar mucho con la moto fría, ya de por sí es malo, porque gastaremos más combustible, se deteriorará el motor porque el aceite no se ha repartido bien en el motor y no está bien lubricado, pero aparte deterioraremos, estropearemos el catalizador. Y bueno, la sonda Lamba que esté en buen estado, que es la que mandaba información a la inyección para inyectar el combustible adecuado, ¿vale? No quitar el silencioso, puesto que la contaminación acústica también es un tipo de contaminación. Y bueno, básicamente así rápidamente terminamos el tema de mecánica hoy. Mañana pasaremos al tema 8. Cualquier duda, ya sabéis, podéis planteárnoslas a través de las plataformas e intentaremos resolverlas antes de empezar la clase o directamente las resolveremos, ¿vale? Nos vemos mañana con el tema 8. Hasta luego. Gas.